escuela Voces, ciertamente lo que ella dice, ¿no? Por un lado está el tema vocal, tal vez el tema de oratoria, todo eso, y por otro lado el tema de espiritualidad, de la lectura de los libros sagrados, ¿no? Que es Sagrada Biblia, más o menos adaptado para la liturgia, que en este caso especial es la Santa Misa. Y añadido a esto tenemos cursos para monitores, aquellos que guían o ayudan a la celebración, y también para lectores. Y darles la bienvenida para los que no me conocen. Soy sacerdote religioso. Hasta el año pasado, bueno, hasta este año, al inicio, hasta mediados de enero estuve en Perú y ahora me encuentro en Brasil. Una nueva misión, una nueva lengua. Si en algún momento hablo un poco de portugués, no se preocupen, todavía estoy aprendiendo, ¿cierto? Y bueno, vamos a empezar este momento, este compartir, porque tenemos bastante material y tal vez va a ser difícil completar todo, pero vamos a tratar de entrar en el tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso nos conceda la gracia, la dicha de abrir nuestro entendimiento para que podamos preparar nuestras voces, nuestro espíritu para leer de la mejor manera su palabra, que es palabra de salvación, alimento de vida eterna. Que Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad y también la Virgen María, del quien hemos celebrado ayer bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, nos ayude y a ustedes también les acompañe siempre en esta formación. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, están invitados todos, cuando quieran pueden levantar la mano, me parece que así se levanta la mano, no sé si ven mi mano levantada, ¿no? Hay facilidad de levantar la mano y pueden preguntar. Si no se entiende alguna cosa, bueno, ahora paso a compartir inmediatamente la diapositiva, que es una gran ayuda para poder visualizar de la mejor manera. Me avisan si se visualiza, creo que sí, o no todavía. Un momento, estamos en eso. Se puede visualizar, creo, ¿verdad? Sí, Padre. Listo. Sí. El tema, vamos a entrar inmediatamente, ya hemos esperado un poco para los que llegaban tarde también y bueno, lamentamos a aquellos que por algún compromiso no están llegando. Esperemos que en otras ocasiones no se las pierdan, ¿no? Porque al final la palabra de Dios cuenta. Y ahora entramos de lleno al tema, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? Al menos con esto, con la introducción, recuerdo lo que en la parroquia me sucedía, ¿no? Muchas veces la gente cuando terminaba de leer, los fieles, que normalmente leen las lecturas, al final decían, es palabra de Dios, así como dudando, como preguntando al público si aquello que acababa de leer era palabra de Dios. Entonces, también, ¿no? Supongo habrá otra ocasión para poder compartir el tema, ¿no? Normalmente se sugiere que se diga que esa es palabra de Dios, no que se pregunte si es palabra de Dios. Un poco era el tema de Alitza también, ¿no? Que habla el tema de la vocalización y la manera como se pronuncia, los tonos de voz. Y ahora vamos. Hay que recordar ante todo que Dios habla en las Escrituras, en la Sagrada Escritura, que es la Biblia, y en la misa a través de los leccionarios, ¿no? Que son también palabra de Dios, que son escritos bíblicos. Entonces, Dios habla en las Escrituras por medio de los hombres. En este caso, si ustedes tienen un compromiso en la parroquia, va para ustedes este mensaje, porque dice, Dios habla en las Escrituras por medio
Aquí vamos a cambiar los hombres por ustedes, ¿no? Dios habla en las Escrituras por medio de ustedes que leen las Sagradas Escrituras, es decir, en lenguaje humano, porque ustedes, los lectores o los monitores, los diáconos, los sacerdotes, son los que prestan su voz, el lenguaje humano, la manera de pararse en el altar, la manera de visualizar a la gente. No es que ciertamente cuando uno llega al altar o al ambón, se clava en el ambón y no mira a nadie, ¿no? Hay que conocer el lenguaje humano, ¿no? El tema de la visualización a los demás, la postura, todo eso. Pero ahora vamos, primer acercamiento a los textos. El lenguaje humano. En nuestra vida cotidiana vemos cómo una misma verdad la expresamos de muchas maneras. Ordinariamente no nos importa el modo de hablar, sino la verdad que se quiere expresar. Se puede expresar a través de un video para revelar una verdad. Se puede, ¿no?, hablar de una verdad a través de una foto o simplemente usar la palabra o algún gesto. No importa el modo, sino la verdad que se quiere expresar. Entonces, también acontece lo mismo con la Biblia. No es como podría imaginar o pensar un evangélico, tal vez, ¿no? Como ejemplo ponemos de que suelen pensar que la Biblia ya fue entregado a ellos así, escrito completamente, y no es así. Está también lleno de lenguajes humanos. Ejemplo, en un accidente de tránsito en el que un niño muere, su mamá, que es testigo, porque lo lleva en la mano, expresa ante el juez su dolor, incluso con un realismo exagerado, ¿no? Una mamá que ha visto a su hijo. El policía, que está acostumbrado a ver todos los días casos semejantes de accidentes, contará el suceso como un caso más, por la costumbre, ¿verdad? Que ¿no? Y el peatón que pasaba en el momento del accidente contará lo que vio sin muchos detalles para salir del paso, es decir, para no comprometerse. El peatón que ha visto el accidente contará también a su manera y nada, digamos, del conductor que ocasionó el accidente. Entonces, un niño muere en un accidente, la mamá dice de otra manera la misma verdad, el policía cuenta esa verdad de otra manera por la costumbre, el peatón que pasaba en ese momento también va a contar la misma verdad para no comprometerse, y el conductor también, ¿no? Aquí tenemos entonces 4 formas diversas de narrar un mismo suceso, pero cuando desde la perspectiva de cada uno, pero sí una sola verdad, murió un niño a causa de eso es la verdad, pero cada uno va a contar. La mamá, un poco de dramatismo o un poco de realismo exagerado, depende. La policía también, un poco para ir entendiendo eso, ¿no? Exactamente esto sucede con los autores sagrados. Pregunta, a ver si alguno se atreve a responder. ¿Cuántos evangelios hay? 4. 4, pero es un solo evangelio, ¿no? Hay 4 maneras. ¿Quién es el verdadero evangelio? Los 4. Una persona. ¿Quién sería el verdadero evangelio? Evangelio significa... Jesús. Recuerden que el evangelio es la buena nueva. Bien, la respuesta. El evangelio es Jesús. ¿Por qué entonces hay 4 versiones de evangelios? Y cada uno no es que sean igual copia y pega de uno, ¿no? Sino que cada uno de los evangelistas habla del evangelio, de esa buena nueva que es Jesús, cada uno a su manera. Lo mismo creo que pasa con los padres de familia que tienen
2 o 3 hijos, cada hijo hablará de distinto modo de sus padres. Para uno será el papá más bueno, para el otro será el más exigente, y cada uno tiene una manera distinta de conocerlo, ¿no? Y por tanto, con los autores sucede, ¿no? Por tanto, el que quiere interpretar la escritura para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería darnos a conocer en dichas palabras. Aquí vienen las palabras que son dos importantes las palabras. La primera palabra es exégesis, que significa interpretar el texto de la Biblia en el contexto en el que fue escrito. Y la otra parte, la otra palabra es hermenéutica, o sea, interpretar para el tiempo actual. Y así estamos lejos de la interpretación bíblica de los evangélicos, porque normalmente suelen amenazar porque dicen, mira, Dios dice, no te hagas ídolos, no adores, y lo aplican sin haber entendido el texto en su contexto y amenazan en el presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, no han hecho exégesis, no han estudiado el texto en su contexto. Imaginemos a ver los que, bueno, la mayoría de ustedes creo que, como se dice, no tienen amores a lo antiguo, ¿no? No sé si alguno todavía guarda cartas de amor que se escribían las correspondencias. Ahora todo es WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Messenger. Imagínense, encuentran en su cuarto las cartas de amor que se escribían. Van a interpretar o van a tratar de recordar lo que esa carta les decía en ese momento, ¿no? Y después van a decir, mira, qué bonito era recibir esas cartas, qué bonitos recuerdos. O sea, hacen recordatorio de una carta, por ejemplo, de amor en el año en que les escribieron o en el año en el que ustedes escribieron a alguien más, y también van a recordar en el presente, ¿no? Entonces, aplicando esas palabras, con esa pequeña carta harían exégesis, interpretar el texto de la carta en el contexto en el que fue escrito hace 20, 30, 40 años, o la otra parte, ¿no? Recuperar el mensaje de esa carta en la actualidad, por ejemplo, para decir, bueno, pues qué bonitos sentimientos tenía aquella persona que me escribió. Bueno, pues habrá que hacer algo, habrá que cambiar, habrá que rezar por esa persona, no sé. Tantas actitudes que pueden hacer. Luego, para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta muchas variables aquí, por ejemplo, géneros literarios o forma de expresión. Imaginamos en esa misma carta que alguien les escribió como una despedida, que no tuvo el coraje de despedirse, dijo a través de la carta, bueno, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, me he sentido traicionado. Eso es lo que llamamos género literario. O podríamos hablar de otro género literario. Él escribió alegre porque lo que vivieron en pareja se llevó de recuerdo y nunca se apagó y escribió a través de una carta, digamos, la alegría de haber compartido la vida. Entonces, distintas maneras, lo que llamamos géneros literarios. Y ahora entramos a esos géneros literarios. Por género literario entendemos las diversas formas que los distintos autores emplean para relatar la misma verdad. En el caso de la palabra de Dios, hablamos de una sola palabra, ¿no? Que es aquella que salva. Y eso que está escrito en muchos espacios y tiempos distintos, o sea, no todo lo que está escrito en la Biblia se ha escrito en un cuarto, en una biblioteca, ¿no? Sino que era la experiencia religiosa de un pueblo. Siendo la Biblia escrita por diferentes autores,
en distintos tiempos, en culturas diferentes, ¿no? Entonces podemos suponer que las formas de expresarse serán también muy diversas. Y nosotros que vivimos hoy a más de 2000 años de distancia o 2025 años de distancia de esos escritos, corremos el riesgo de interpretar su pensamiento con mucha dificultad y tergiversarlo. Muchas veces, ¿no? Hay gente que agarra la Biblia y abre a ciegas a ver qué me dice la Biblia hoy, por ejemplo, ¿no? Una manera muy común de decir qué es lo que Dios me quiere decir hoy día. Y si sale algo que no me conviene, bueno, pues bueno, se equivocó Dios o se equivocó la Biblia, ¿no? Imagínate que encuentras el pasaje que dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Bueno, no nos lo vamos a sacar, al final buscamos la conveniencia, ¿no? Ya que nuestra cultura, costumbres y formación y manera de expresar distan mucho. Ahora hay muchos medios de comunicar, ¿no? A través de una llamada, de un WhatsApp, ¿no? A través de del medio que estamos llevando el curso. Tantos medios que son diferentes de aquellos en los que fue escrito la Biblia. También se pueden decir que un género literario es un procedimiento de expresión propia de los hombres de una época. Igual que la moda, ¿no? La moda, la ropa, no es que todo el tiempo es la misma, cambia cada año, sino se sacan otras cosas. También en el lenguaje humano acontece lo mismo. Uno de los importantes aquí es, por ejemplo, el sacerdote jesuita, poeta y músico biblista Luis Alonso Schockel, el que habla del género literario. Dice, según Alonso Schockel, un género literario se puede describir desde el punto de vista del autor, de un autor en concreto, o desde el punto o perspectiva del lector, una forma de expresión reconocida enseguida por él y ayuda a situarse ante esa obra, ¿no? Entonces está la intención del autor y la intención del que lee. Otro documento de la Iglesia, el Vaticano II, dice que los géneros literarios son modos de hablar de los que se sirven los escritos, ¿no? En este caso especial, la Sagrada Escritura, de una determinada época para expresar sus pensamientos. Y así tenemos la Biblia para saber, tengan presente esto, la Biblia es un producto de un proceso literario largo y complejo, que abarca unos 100 años, imagínense, 100 años para que tengamos solamente el Antiguo Testamento. Y de unos 100 años para el Nuevo Testamento, en total unos 200, 250, pongamos, para la formación de la Biblia completa. Y las primeras escrituras eran las lenguas bíblicas, ¿no? En hebreo, en el griego, koine, el koine era lo que todo el mundo habla, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje oficial de una nación, que todos entienden, aparte de hablar otros idiomas, otras lenguas, todo el mundo entiende. El español, por ejemplo, en el Perú, casi todos, aparte de que se hable quechua y aymara y otras variantes, el español es el común, ¿no? Y para los textos bíblicos el lenguaje común es el hebreo koiné, el común, y el griego koiné. En la Biblia, la mayoría de los libros muestran señales de paternidad literaria múltiple. Un libro tiene varios autores, ¿no? Un libro, excepto Jonás y Cantar de los Cantares, que tienen un solo autor. Los demás libros tienen más de un autor, más de un escritor. Muchas manos participaron en muchos procesos de formación literaria. Entre los géneros literarios o forma de expresión podemos señalar lo siguiente. Historia religiosa. ¿Cómo contarían ustedes su historia?
¿cuál sería, un poco enlazando con los cursos de Alitza, con el tema de la vocalización? ¿Cómo yo contaría una historia religiosa? Tal vez, a ver, traigamos a la mente un ejemplo de aquellas personas. Dices, Padrecito, mire que a mí se me apareció la Virgen, que yo hablo con ella todo. O sea, la emoción que pone, por ejemplo, ¿no? No sé si sea verdad o no, en cuestiones personales, digamos, no entro, pero aquella señora o aquel señor que me dice, Padre, yo hablo todos los días con la Virgen, ella me visita, la emoción que pone, ¿no? Cómo cuenta su historia religiosa, o como cuando, por ejemplo, en estos días, con la elección del Papa, cuánta gente está contando, pero yo con el padre tal, con el obispo tal, yo me encontré, pude compartir un ceviche, una cerveza. Imaginamos siendo de nacionalidad reconocida así como peruano. Yo creo que mucha gente, al menos me he dado cuenta de eso, ¿no? La gente que en algún momento se ha tomado una foto con él, han estado subiendo a sus estados y subiendo y subiendo, han desempolvado hasta fotos en papel. ¿Cómo sería la historia de ellos, no? La historia religiosa. El padre, ahora que es el Papa, me confesó, me habló de esa manera, ¿no? Entonces, muchos libros están escritos con el fin de relatarnos la historia de ciertos personajes, como actualmente acontece, ¿no? Alguna persona incluso subirá un texto, un escrito a su Facebook y dirá, gracias, ¿no? Un señor, ¿no? Pero vos, ahora Papa León, gracias por esa amistad o gracias porque hemos coincidido. De esa manera también se escribe, ¿no? Cuyas actitudes eran siempre encaminadas a agradar a Dios. Estas historias van tejiendo la gran historia de la salvación. Es un pueblo que cuenta su propia historia. Imagínense ustedes que se encuentran con un texto bíblico que está en el género de historia religiosa. ¿Cómo tienen que leer? ¿Leerán así como leen un periódico? ¿El tono de voz será igual? ¿O será todo así, todo plano? Dicen, muchos libros están escritos, ¿no? Cansa, aburre. Entonces, para los que leen, para los que hacen municiones, para los que colaboran en la iglesia, no es simplemente leer, sino también poner el tono de voz. Cuando hay que subir el tono de voz, subimos. Para eso nos ayudan los géneros literarios. Por ejemplo, la historia de la vocación de Abraham. ¿Cómo Abraham contaría? No, imaginamos, estamos leyendo justo en una misa la historia de la vocación de Abraham. Abraham dijo, habló, ¿no? ¿Cómo ustedes hablarían? No sé si la gente quedaría contento o el que diría, ni siquiera sabe lo que está leyendo, está perdido. Puede ser que diga la gente, ¿no? Por ejemplo, otro, la alianza de Dios con su pueblo elegido. La liberación de Egipto, ¿cómo leerían ustedes? ¿Cómo leen o cómo han escuchado que leen la historia de la liberación de Egipto? Como cuando uno sale de vacaciones y dice, finalmente estoy de vacaciones, ahora sí me voy a mi pueblo, por ejemplo, ¿no? La emoción es distinto a que te hayan despedido, por ejemplo. ¿No? Entonces lo vas a contar de otra manera. Los años en el desierto. Imagínense, ustedes han sido abandonados, a ver, ¿dónde? En un desierto aquí en el Perú. Están una semana ahí vagando. ¿Cómo contaría? ¿No? Sobreviví por milagro. Un ángel me traía pan, no sé, agua. Exageramos el ejemplo. ¿Cómo contaríamos, no? Las guerras. ¿Contaríamos las guerras con gozo, con alegría? Creo que no. Los sufrimientos, ¿cómo contarían? ¿Con una sonrisa en la cara de oreja a oreja? Por ejemplo, en los Salmos, cuando en algún momento uno dice, ¿por qué, Señor, nos has abandonado? No vas a leer así con una voz lineal, ¿no?
o las victorias, por ejemplo, cuando un pueblo ha vencido con la ayuda de Dios, ¿cómo va a celebrar? Eso tiene que entrar en nuestra manera de leer, ¿no? Vamos un poco más adelante para no quedar ahí, porque en realidad tengo aquí solamente en el primer tema son 77 diapositivas, un mensaje religioso. Son mensajes, son relatos que no necesariamente son auténticos porque fueron escritos con la finalidad de comunicarnos una enseñanza religiosa. Por ejemplo, ¿no? Lo que en muchos lugares cuando se habla de una imagen, cómo apareció, algunos dicen, ¿no? El ángel apareció o lo pintó, el ángel lo esculpió. No, tantas historias de lugares, santuarios, cómo aparecieron. Bueno, nadie ha visto cómo ha sido, pero al final tiene esa finalidad de una enseñanza religiosa. Dios se ha manifestado a su pueblo a través de la Virgen, a través de este santo, por ejemplo, ¿no? Al final, o sea, uno no llega a saber todo. Por ejemplo, aquí tendríamos el libro de Job o Tobías, por ejemplo, un mensaje religioso. Poética. Un ejemplo de forma poética es el primer capítulo de Génesis, que habla de la creación del mundo. Es poesía, ¿no? Una poesía, ¿cómo se recita o cómo se lee? Así de corrido, así sin sentido. El cantar de los cantares, que canta el esposo, que le canta a la esposa y la esposa. No, no sé si han leído ese texto, ¿no? Bíblico, el cantar de los cantares. Es pura poesía. Los salmos, por ejemplo, algunas partes de los salmos son poesía. Cantan la grandeza de Dios. ¿Cómo leemos, cómo cantamos los salmos? Con frecuencia la poesía cede su espacio al canto, normalmente, ¿no? La poesía está vinculado con el canto o se une a un canto, ¿no? Dando como resultado un conjunto maravilloso. Por eso se sugiere normalmente que los salmos sean cantados o que la antífona sea cantada y los demás sea recitado o en su totalidad que sea cantado, ¿no? Mucho más cuando al unirse a ellos los instrumentos musicales como el órgano, el arpa, la guitarra, se siente que es una poesía bonita, ¿no? Hermosa, no solo para los hombres, sino a Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, los cánticos tienen su origen en esta forma de expresión tales como el cántico de Moisés, el cántico de Zacarías, el Magnificat de María, por ejemplo, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Los himnos citados de San Pablo, Cristo es el principio de todo, morir y vivir con Cristo, Cristo es el Señor de las naciones, con cánticos. Apocalíptica. Para muchos hablar de apocalipsis, hablar de destrucción, de terremotos, un montón de miedo tenemos ahí, ¿no? Pero la palabra apocalipsis significa revelación. Como cuando una obra finaliza, se pone una placa y luego esa placa se revela, dando a conocer que la obra está hecha, está concluida. Es un poco para comparar. Esta forma de escribir estuvo de moda en muchos de los profetas antes del libro del Apocalipsis. Ya en el libro o el profeta Ezequiel y Daniel ya tenían eso. En el Antiguo Testamento hablaban en el género literario profético, hablaban de una revelación. Y en el Nuevo Testamento, el último libro bíblico que lleva ese mismo nombre, Apocalipsis, que es también revelación. Entonces, no está lleno de miedo, no está lleno de amenazas. Basta adentrarnos en estos escritos para ver la riqueza de los signos. Revelaciones, ¿no? El Apocalipsis, la palabra, el libro, tiene revelaciones, o sea, signos que pueden ser entendidos como milagros,
símbolos, animales, cuerpos raros, que cuesta mucho trabajo entender, pero que llevan un mensaje oculto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra aguas, aguas, aguas? Cuando alguien, o sea, cuando ustedes están haciendo algo y viene alguien así de improviso, dice aguas, 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 como traten de disimular todo, ¿no? Entonces, el Apocalipsis está, digamos, así, ¿no? No es simplemente fácil, o sea, no es fácil de entender. El que no entiende esa palabra aguas, aguas, bueno, dirá, están jugando, ¿no? Pero uno, el que conoce, sabe el secreto, porque oye, cállense todos que alguien está viniendo, entonces dicen de esa manera, por ejemplo, pero llevan un mensaje oculto. Muchas de estas figuras van dirigidas contra personajes. Era una manera de denunciar. Por ejemplo, a ver, a Vizcarra, ¿cómo le llamaban? Lagarto, ¿no? Lagarto. Si uno hablaba de lagarto, bueno, era Vizcarra, ¿no? Y así cada personaje tiene una manera de dirigirse, por ejemplo. Entonces aquí hablamos de eso. Era dirigida contra personajes de la época que perseguían a las comunidades. Imagínate, un perseguidor de esos feroces se podía comparar con un dragón de 10 cabezas o 20 cabezas, dependiendo de la cantidad de gente que tenía como verdugos o como aquellos que estaban con él, ¿no? El fatídico número 666 de la bestia, por ejemplo, figuraría entonces al emperador romano. Se atribuye, ¿no? En el lenguaje del Apocalipsis, el 666 no es el demonio, sino es el emperador romano que parecía un endemoniado por la manera como perseguía. Profética. Los profetas emplean en sus escritos una expresión muy singular. Cuando quieren dar fuerza a sus palabras, encabezan estas poniendo a Dios delante. Como nosotros, ¿no? Mucha gente dice, por Diosito te lo juro, que yo no hice nada, yo no vi nada. Están usando la profética, el género profético de una manera errada, por ejemplo. Pero en el contexto de la Biblia, era correcto porque dice, esto dice el Señor, si no cambias de vida, si no entiendes lo que te digo, verás lo que te espera, ¿no? Tratando de parafrasear lo que dice la Escritura. Después esto, ¿no? El Señor me ha hablado esto y me dice, ¿no? Hay algunos que en sueños dicen, yo dormí, el Señor se me apareció y dijo en estos términos. De esta forma, el llamado a la conversión y a la fe a los israelitas les infundía mucho respeto y temor, porque los profetas eran considerados la voz del Señor. Y nosotros también somos profetas. Espero que no seamos profetas de calamidades que solo comunican desgracias y cosas horrorosas, ¿no? Sino profeta que invita la conversión, profeta que anuncia la buena nueva. Parábolas. ¿Cómo leemos una parábola? ¿Cómo uno cuenta la parábola? A ver, ¿cómo contarían ustedes en una parábola su vida, su biografía? Si tuviera que ponerles una tarea de contar sus vidas en una parábola, ¿qué se les ocurre? Tal vez alguno diría, érase una vez una mariposa y no sé, pero está hablando en esa figura de la mariposa de su vida, ¿no? Que era muy amada por sus padres y no sé, no lo cuentan directamente, sino lo cuentan a través de algo distinto, ¿no? Eso es la parábola. En otras es otra forma de comunicar y de hablar de la Biblia. Se llama parábola a la comparación, desarrollada a través de un relato ficticio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la vida de ustedes, contada en parábola, dirían, ¿no?
érase una flor, ¿no? Las mujeres, érase una rosa, era un capullo que creció en un jardín, y ese jardín es la familia, y esa flor en capullo eran ustedes que estaban en su juventud. Entonces, es un relato ficticio expresado con un fin pedagógico. En el Antiguo Testamento existen parábolas en Isaías como la de la viña, ¿no? La viña y los sarmientos, ¿no? En Ezequiel, en Amós, pero sobre todo Jesús fue quien usó este lenguaje hasta el punto que Marcos lo expresa, ¿no? Y dice, no hablaba sino en parábolas y sin parábolas casi no hablaba. Jesús era experto usando parábolas. Cuando habla, por ejemplo, de las ovejas y el pastor es él y las ovejas, los fieles, ¿no? Y así tantos ejemplos de parábolas, o sea, no significa que sean falsos, sino una manera de decir la verdad también. Alegorías. La alegoría es una comparación basada en una metáfora continuada. Ejemplo, el buen pastor y los sarmientos, ¿no? Alegoría. Semejante, un poquito semejante a la parábola, pero en este caso es continuado. Una metáfora continuada. Metáfora. Se da metáfora cuando se trasladan las palabras del significado propio mediante una comparación implícita a otra de significado impropio con el que guarda cierta analogía. Por ejemplo, cuando decimos en la literatura que el prado ríe, queremos decir que el prado es un prado verde, lleno de flores, lleno de vida, con aguas cristalinas, ¿no? O cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, es una metáfora, ¿no? Si la sal no sala, no da sabor, de nada sirve, ¿no? Si nuestra vida no da sabor a nuestra familia, no da sabor a nuestra iglesia, nuestra capilla, de nada sirve, ¿no? Si no somos la luz, igual. Entonces, es una metáfora, ¿no? Símbolo es el signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera, una bandera cualquiera, es el símbolo de una patria. Imaginen, yo estoy en Brasil, ¿qué color es la bandera de Brasil? Más o menos se hacen la idea, ¿no? Tratan de vincular, y uno por la bandera reconoce, dice, este es Brasil, este es Bolivia, este es Argentina, este es Chile. Pasa con algunos ¿no? Hechos también, por ejemplo aquí, Hechos 21, 10, 13, o Primera de Reyes 11, 29, son símbolos. Mito. Mito o fábula es una narración ficticia, totalmente inverosímil, que no se puede comparar, ¿no? Cuya intención es dar un mensaje. El relato del lago de Titicaca, por ejemplo, el surgimiento del imperio inca o de los incas, nadie puede comprobar, pero sin embargo da sustento a un imperio, que en este caso es el imperio incaico. Un mito es, por ejemplo, lo que leemos en Jueces, en que se nos dice que los árboles se ponen de acuerdo. Escucharon ese relato, ¿verdad? Los árboles se ponen a hacer una reunión, después buscan quién es el que va a gobernar y cada uno empieza a hablar. Es un mito, ¿no? Todos estos géneros literarios o formas de expresión empleadas en la Biblia se hacen con el propósito de que se nos graben mejor las verdades fundamentales en el autor sagrado, que el autor sagrado desea comunicarnos. Números simbólicos. También hay números. Cuando leemos en la Biblia que en una sola batalla contra los filisteos murieron 30,000 infantes israelitas, ¿no? Por ejemplo, en 1 Samuel 4:10, o cuando se nos dice en Primera de Reyes que los hijos de Israel batieron a los arameos, 100,000 infantes en un día. ¿Es posible matar en 100,000 hombres en un día en el contexto del ejército
Tal vez ahora sí, ¿no? Uno suelta una bomba nuclear, hasta más puede acabar, ¿no? En otras cantidades similares nos preguntamos, ¿es posible que estos números haya que entenderlos al pie de la letra? Los personajes bíblicos, ¿a los cuántos años morían? 100, 200, 300. ¿Qué significa, no? Entonces, números simbólicos. ¿Y qué decir de los 40 años en el desierto y de los 40 días de ayuno del profeta Elías y de Jesús? La respuesta es: la gente antigua como la de Egipto, Mesopotamia, atribuían a los números poderes mágicos y simbolismos interesantes que los israelitas convirtieron en verdaderos protagonistas de la manera de hablar. Los israelitas también se contaminaron con estas interpretaciones y le daban a los números ciertos significados. Entonces no habrá que entender al pie de la letra, ¿no? De esta manera no podemos entender los números bíblicos tal como los entendemos hoy, ya que nuestros números no encierran particulares simbolismos. Ahora no significan, ¿no? Por ejemplo, para los israelitas los números significaban lo siguiente: el 2 significaba equilibrio, 3, perfección. Por eso la Santísima Trinidad es perfección, porque tiene, ¿no?, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4, toma la idea de los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte, sur. 5, significan los dedos de la mano. Para los pitagóricos era un signo de unión y lo llamaban unión nupcial. 5, el 5 era el número de matrimonio, ¿no? 7, muy usado en la Biblia: Caín será vengado 7 veces. Pedro quiere perdonar 7 veces, pero a Cristo no le basta ese número, sino 70 veces 7. Jesús expulsa en la Magdalena 7 demonios, por ejemplo, ¿no? 10, tiene el sentido de lo acabado, de retorno a la unidad. 10 no son los mandamientos, 10 las plagas. Job fue insultado 10 veces. Entonces cada número tiene un significado. 40, designa los años de una generación. Significa tiempo largo cuya duración se desconoce. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, de los 40 días del desierto, o los 40 años en el desierto, se habla de un tiempo de duración larga. No se sabe si eran 40 exactos, o sea, lo que entendemos ahora, o eran más de 40, simplemente para indicar un tiempo muy largo. Seguimos. 1000, una cantidad muy grande. Bueno, vamos a pasar. Crítica literaria o subgéneros. La crítica literaria o subgéneros se basa en la observación de la cultura cotidiana de un pueblo, de las formas fijas de la comunicación oral adaptadas para los contextos vivenciales. Pueden ser estas desde un saludo hasta una expresión poética. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido todo? ¿No se está entendiendo nada? ¿Todo es confuso? ¿Qué dicen? ¿Alguien se atreve a hablar? ¿O simplemente no han entendido nada? Pregunten, por favor. Estamos casi a la mitad de la diapositiva de la primera, ¿no? Por allí está alzando la mano Elizabeth Zambrano. Elizabeth Zambrano, por favor, a ver, cuéntanos, coméntanos. Elizabeth Zambrano, ¿levantó la mano? No, solamente hizo una manito así, padre. Ya está todo ok, perfecto, eso, gracias. ¿Quién se atreve a preguntar? Nadie. A ver, bueno, entonces vamos a seguir. Padre, ya que nadie pregunta. Quiero aprovechar de lo que usted está comentando para subrayar lo que hemos aprendido en nuestras clases de vocalización. Porque una de las técnicas de vocalización es precisamente reconocer qué me dice el texto, algo que ya lo hemos estado escuchando con lo que dice el padre. ¿Qué me dice mi texto? Y para eso tenemos que reconocer
¿no? Todos estos géneros literarios para saber cómo los vamos a leer, ¿sí? Eso, por favor, tomen nota, que leer la palabra de Dios no es, ya, yo leo, qué bonito. No, va más allá, va más allá. Y por eso es que estamos abriendo este espacio para recordar. Hay muchos que ya lo saben, pero siempre es bueno recordarlo, ¿sí? Nada más, padre. Ciertamente el curso es breve, bastante acelerado, pero yo creo que como personas sedientas de la palabra de Dios debemos, bueno, entre comillas, exigir en nuestras parroquias, en la jurisdicción a donde pertenecemos, que hayan cursos de Biblia. O en todo caso buscar, al menos como esto ahora, por ejemplo, estamos compartiendo, aunque sean de manera breve, cursos bíblicos. Ciertamente son bastante carentes, pero siempre uno encuentra un lugar donde nutrir su alma. No solamente es ya bueno tener un cartoncito más, un certificado más para tener un estatus en la iglesia, sino es para un bien espiritual, ¿no? Entre las formas que subyace en la literatura tenemos, por ejemplo, la narrativa. Tratan de antepasados o personajes importantes. ¿Cómo ustedes contarían la historia de sus abuelos? ¿De qué manera narrarían frente a un público la migración que la mayoría tuvo, por ejemplo, de la sierra o de la selva hacia Lima? Lo que tuvo que pasar. También, ¿no? Importante, religioso en un estilo imaginativo, repleto de prodigios que trasciende la experiencia cotidiana y puede servir para explicar orígenes de accidentes geográficos, instituciones, costumbres. Es la narrativa, ¿no? La manera como uno lo cuenta. Himnos y cánticos de acción de gracias que celebran una victoria en una guerra o la liberación del hombre frente a una enfermedad o una opresión de la cual uno se ha liberado, ¿no? Atribuyendo el cambio de suerte a la divinidad. Por ejemplo, algunos devotos, fiel devoto de una virgen, de un santo que dice, desde que fui de peregrinación a tal santuario yo me he sanado, y Dios es el que me sanó a través de esa peregrinación, por ejemplo. O que digan, es que en esa misa de sanación ese padre me habló la verdad y me cambió la vida. Son himnos y cánticos de acción de gracias, y lo mismo pasa en la Biblia, hay cánticos, y la manera de leerlo también tiene que concordar con lo que podamos sentir, ¿no? Algo de emoción. Lamentaciones, que plañe la muerte de importantes personajes o deploran catástrofes públicas. La muerte de un personaje importante o de alguien importante de la familia que era referencial, ¿cómo se cuenta? ¿Cómo se lee? Cuando, por ejemplo, un alcalde tiene que leer o dar un comunicado de un exalcalde que murió, ¿cómo lo da? ¿Cómo lo lee? O sea, ciertamente, si son muy amigos, yo creo que va a expresar de la manera natural, pero si no ha conocido, alguien tendrá que hacer una biografía y decir, este alcalde que me ha precedido, que ha estado antes que yo, ha hecho estas obras y lamentablemente murió por un accidente, por una enfermedad. Y hasta podría lamentar, ¿no? Y si han sido bastante amigos, hasta podría quedarse en silencio por un rato porque le gana la emoción. Y es distinto, ¿no? Y esto aplica también en la lectura de la Biblia. Leyes. Cuando ustedes como papá, mamá, hijo, hermano ponen normas en su casa, ¿cómo lo dicen? Sin llegar al extremo de mamás así amargadas, mamás que por todo explotan. ¿Cómo se ponen las leyes en casa? A mí me respetas en mi casa. Este es el horario que tú tienes que venir, me tienes que estudiar, que tienes que limpiar tu cuarto.
O sea, no le suplicas, no te arrastras, no disculpen la palabra, pero no es que a tu hijo le suplicas y le dices, por favor, hijito, no me hagas eso, ¿no? Si es así, cuando te van a obedecer, pero uno tiene que poner carácter, ¿no? En las leyes, por ejemplo, ¿no? Que regulan el comportamiento de los grupos. Imagínense que yo les amenazo y ahora les digo, mira, si ustedes que están en este curso dejan que pase este curso y luego no se forman y mañana más tarde los veo ahí en una iglesia evangélica dando al diezmo lo que nunca dieron en la iglesia católica. Entonces, les digo, no, la ley es eso, ¿no? No es que yo tenga o Alitza tenga que obligarles a llevar el curso y si no están fritos, ¿no? Y la obligación es personal. Dios nos ha dado mandamientos, ¿no? Leyes para comportarnos y bueno, aquel que viola simplemente sabe las consecuencias, no porque Dios sea malo, sino porque yo mismo me doy cuenta que no estoy viviendo conforme a la verdad, ¿no? Entonces, es el peso de la ley. Y cuando comunicamos una ley, ¿cómo decimos, no? O los reglamentos sacerdotales o leyes culturales que orientan el culto. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas iglesias donde el sacerdote normalmente chocan con las mujeres, dice, hermana, usted no tiene que venir aquí escotada porque no es una discoteca, no es un salón de baile, ¿no? Por ejemplo, podría pasar, ¿no? Con un sacerdote, no sé si anciano, o con un sacerdote que cuida mucho de la iglesia, ¿no? Y que la gente, al menos las mujeres, las damas no vayan en minifalda y se sientan tan provocadoras, digamos así, ¿no? O sea, hay leyes, hay reglamentos, leyes culturales que orientan el culto, por ejemplo, ¿no? La manera como uno tiene que ir a la iglesia, no porque quiera meterse en la vida de la gente, ¿no? En la manera de cómo vestirse, sino porque cada lugar exige un cierto respeto, ¿no? Y lo mismo para ustedes. En casa, imagino que todo el mundo duerme, ¿no? Cuando duermen se van con terno. No, tienen su ropa de dormir, tienen su pijama o en todo caso alguna ropa de dormir y se van con ropa de dormir. Y si hay una fiesta van con una ropa, digamos, decente para la ocasión. Y si es una reunión familiar donde todo el mundo conoce, bueno, pues normal la ropa del diario, hasta que en pijama uno puede estar, ¿no? Entonces, cada lugar requiere un respeto y esto también va para la iglesia. Oráculos y proféticos que proclaman juicios o salvación para individuos, generalmente reyes o naciones enemigas de Israel, la mayoría de ellos. Hay de ti, por ejemplo, a ver, normalmente hay siempre en todo pueblo uno que es rival del otro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo uno hace eso? No te juntes, por ejemplo, cuando Jesús y la samaritana están, no nos podemos juntar, no podemos hablar porque es prohibido y hay oráculos, ¿no? Pobre de aquel que le vea a uno de ellos hablando con una samaritana, por ejemplo. Hay oráculos que condenan. ¿Cómo hablamos eso? ¿Cómo leemos? Aforismos o proverbios que destilan la sabiduría acumulada a partir de la experiencia de la cotidianidad. Cántico de Débora, por ejemplo, en Jueces 5, ¿no? Aforismos y proverbios. Cuando decimos a caballo regalado no se le mira el diente o las muelas, ¿no? Hay una sabiduría acumulada, es un aforismo y es una manera de decir la verdad. Y también hay en la Biblia, ¿no? El texto no nació del cielo, lo que al inicio iba diciendo, ¿no? El texto bíblico, la Biblia no ha sido así por completo escrito por Dios y entregado a los hombres, sino que ha ido formándose a lo largo de la historia. Por eso el texto no nació del cielo, nació en la comunidad, en una comunidad y para la comunidad. Familia, reuniones formales, informales, mitos, leyendas de antepasados, sagas, cuentos, novelas. Todo esto ha ido forjándose poco a poco en
cada pueblo en cada tiempo, ¿no? Guerras, victorias, enfermedad, decadencia, hasta pasatiempos, ¿no? Himnos y enigmas, hasta adivinanzas hay. ¿Sabían, no? Que había adivinanzas en la Biblia. Curiosidad, ¿no? Para algunos es una novedad, hasta hay adivinanzas. Sí, es Espero cierto. que lleguemos a eso. Instrucciones, aforismos, proverbios, en el culto hay normas, hemos dicho, ante la muerte inminente de los mayores hay bendiciones, hay testamentos, discursos de despedida, hay advertencias, hay maldiciones. Por ejemplo, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corosaín, ¿no? Son una especie de maldiciones, ¿no? Ay de ti, o sea, si no cumples, vas a acabar peor que los demás pueblos, ¿no? Al menos esto era una tarea para un grupo anterior, no tienen la obligación. Género literario es antiguo. Alonso, bueno, hemos hablado. Tema peculiar, terminología, la ley. A ver, un poquito para situar también, ya, más o menos para dar un tiempo de pausa. Creo que sí, me dice Alitza, que estamos a tiempo para dar una pausa, unos 5 minutitos hasta que vayan a tomar algo y acabo esto y le damos. Como usted diga, padre, como usted diga. Creo que sí, ¿no? No sé, a ver si alguien ya se durmió, pero felizmente no se escucha el ronquido porque están... No, padre, está muy interesante. Esto está desmenuzando la Biblia, ¿no? No es solamente tener la Biblia en casa, sino irla conociendo, desmenuzándola un poquito más, y eso nos ayuda a nosotros también a saber cómo la vamos a leer. Un poquito, como te digo, ¿no? Para entender el Antiguo Testamento, para la formación del Antiguo Testamento hay 4 tradiciones, 4 grupos o como 4 pueblos desde donde se han juntado los relatos. Este relato, por ejemplo, se llama, primero el relato yavista. Yavista, ¿por qué? Porque en ese relato se habla de Yahvé. Yahvé, que es el nombre de Dios. Después está el relato eloísta. También por el nombre dado a Dios, que es Elohim, ¿no? Elohim. Y el relato deuteronomista, que es como un relato de los otros, como una recopilación, pero con más cosas. También tenemos el relato sacerdotal, lo que los sacerdotes de su experiencia como sacerdotes también han ido formando. Entonces, más o menos en el Antiguo Testamento están en la base esos 4 tipos de relato. Y cada uno de los libros del Antiguo Testamento están, ¿no?, basados en ese relato yavista, en el relato eloísta, o deuteronomista y la sacerdotal. Los profetas hemos hablado, de los escritos también, Job, Salmos, novela. Para los que les gustan las novelas, por ejemplo, Ruth es novela, ¿no? En vez de estar mirando Rosa de Guadalupe, podemos leer Ruth, Job, Judith, Esther, unas bonitas novelas, ¿no?, desde la Biblia. Apocalíptica, Daniel, otras formas, mito, hemos visto la saga, la leyenda, novela, anales. Anales significan los relatos de año, escritos oficiales, en los que se recogen los hechos más importantes de cada reino anualmente. Crónicas, memorias, ¿no?, en las que se rinde cuenta a Dios, al soberano de la actividad encomendada, lista de ciudades, objetos, discursos políticos, ¿no?, cánticos y poemas, profética, o literatura sapiencial, hay refrán, hay proverbio, enigma o adivinanza. Por ejemplo, los que quieren buscar esa adivinanza está en Jueces 14, 13 al 18, aunque sea por curiosidad, ¿no? Busquen esa adivinanza, está en Jueces 14, 13 y 18. Con Sansón, ¿no? Eso, con Sansón. Y bueno, ahora sí, damos pausa y para la siguiente vamos a ver un poco el Nuevo Testamento. Sí, padre, Levanto buenas la mano noches. suprema. Buenas Sí, noches. buenas noches. Agradecer ante todo por esta hermosa enseñanza que nos está dando acerca de
de cómo ver los géneros en los cuales están escritas las Sagradas Escrituras. Y, y bueno, agradecer también a lo que es Voces, ¿no? Que nos da esta oportunidad de podernos capacitar. Quería consultar, padre, si bien, bueno, yo pertenezco al Ministerio de la Palabra de mi parroquia, soy lectora, y bueno, también en la parroquia nos Sí, dan eh, capacitaciones, ¿no? Hay en determinados momentos está en la programación, ¿no? Para que tengamos capacitación. Y sí, he conocido mucho, o sea, me he profundizado mucho más mi fe, ¿no? A través de las enseñanzas que nos dan, pero uno como que, ¿no? Yo de niña, se puede decir, ¿no? Em, a veces uno escuchaba los relatos, por ejemplo, de la Biblia. Más que nada mi pregunta va en cuanto al Génesis, ¿no? Que en cuanto a la creación del mundo y todo eso, ¿no? Y de repente cuando uno ya exacto. pues entra en su etapa de la adultez, ¿no? En la cual uno ya va teniendo conciencia de muchos aspectos, ¿no? Y a veces se va cuestionando, ¿no? Cosas. Y a veces también es como un poco que nos desarraiga de nuestra, se puede decir, inocencia, ¿no? Entre comillas, de decir no y cuestionar, ¿no? Pero, y no, a mí me dio mucho de decir, ¿no? Yo no quiero, se puede decir, yo no quiero crecer o no quiero ser adulta porque yo sé que voy a abandonar mi fe. Y quizás en algún tiempo pasó eso, ¿no? Cuando entré a la universidad y Mm, todo. Pero luego también, ¿no? Y uno se cuestiona cómo son los relatos del Génesis, pero ahora que yo me estoy capacitando y todo esto, pues hay una, y también lo escuché, ¿no? En una entrevista creo que le hicieron a Papa Francisco, en el cual explica un poco lo que es el relato del Génesis y en cuanto a lo que es la ciencia, ¿no? Que no se contraponen, porque el Génesis está escrito en un determinado género literario, ¿no? No sé si usted quizás nos ujú. pueda también dar un refresco de eso en cuanto al Génesis, antes de pasar quizás al Nuevo Testamento, que es lo que usted a continuación va a hacer, ¿no? Ujú. En qué género está escrito, Ciertamente, ¿no? eso me parece es en la mayoría, ¿no? Gracias, Sofía, por el comentario. Y ciertamente, de alguna manera, un poco hago también de tu comentario, ¿no? Un comentario mío. O sea, normalmente, y pasa no solo contigo, sino también con gente que estudia ya para sacerdocio, para gente que está en el seminario, de alguna manera tiene miedo a conocer, digamos, la verdad, ¿no? Pero no es así. Comento, hay por un lado el estudio bíblico, digamos, correcto, con todas las normas, las pautas, y hay por otra parte, entre comillas, un estudio científico de la Biblia que normalmente está comercializado. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez vieron algún documental de Nat Geo o Discovery Channel que hablan de relatos bíblicos y de algunas concordancias que no aparecen en la Biblia y como que no se ha contado la verdad. La gente dice, pero bueno, pues sí, es una página o un canal serio porque es un canal científico, investiga todo y resulta que lo que estaba creyendo con mi inocencia no es la verdad. Mezclan una parte de la verdad católica o de la verdad bíblica y le añaden un poco de suspenso, porque eso es lo que vende, ¿no? Igual que en las novelas. No hubieran novelas así, series grandes, si no hubieran teleespectadores, por ejemplo. Entonces, para eso crean un suspenso. Una novela, por ejemplo, justo cuando, no sé, imagina una pareja, se están por besar y no sé, pasa algo, y se corta y dice para la siguiente uno se queda con esas ganas de ver esa escena y al día siguiente vuelve para ver. Entonces pasa,
varios canales así internacionales que ciertamente pueden hacer análisis histórico de los lugares bíblicos, comparar con la Biblia, pero no están contando la verdad, porque si contaran la verdad, bueno, sería distinto, ¿no? No es que amen la verdad, sino aman más el tema, digamos, económico, porque eso es lo que vende, es la novedad del suspenso el que vende. Entonces, tener un poco de cuidado, ¿no? O sea, ahora al menos, a pesar de que haya sido bastante acelerado el tema que hemos compartido, ciertamente el Antiguo Testamento es el conjunto de textos más amplio y yo estoy tratando de dar así, digamos, como a manera de piqueos apenas, ¿no? Porque cada libro llevaría 1, 2, 3 meses de estudio, cada libro a detalle, pero el darnos cuenta que hay géneros literarios nos sitúa de una manera mejor, porque sabemos que una sola es la palabra de Dios. Y la diapositiva en el que puse en el anterior era claro, ¿no? Al inicio que era, que decía que Dios habla a través del lenguaje humano. La finalidad de la Biblia no ha sido reportar lo que Dios iba haciendo a cada momento. Entonces, si antes hemos creído que la Biblia era así como un reporte detallado de lo que hacía, por ejemplo, de la creación, ¿no? En Génesis, primer día, segundo día, no era un reportaje, no era un reporte así con horas, minutos y segundos. Simplemente es una recopilación, una manera de hacer conocer la verdad de cómo el mundo se ha originado, y eso no significa de que sea falso. O por ejemplo, el relato de Titicaca. Hay un relato, ¿no? O sea, de cómo surgieron los incas, el imperio. Hay realmente un imperio, hay vestigios, hay ruinas arqueológicas de una existencia del imperio incaico, por ejemplo, pero ¿quién cuestiona las bases, no? Las bases, y lo mismo debe pasar, ¿no? Pero ciertamente tratándose de Dios hay mucha gente que hace que todo esto sea como para espantarse, ¿no? Pero al final hay que confiar en Dios, ¿no? Cuando Dios habla, las demás cosas callan, ¿no? Entonces no tengas miedo, o sea, si es por miedo a estudiar, no, solamente el miedo sería miedo a condenarte, ¿no? Mientras estudies, mientras busques la verdad se te dará, ¿no? Cuando escuchamos ese pasaje de Jesús, cuando dice, busquen y encontrarán, ¿no? Y se les abrirá, ¿no? Que busca, encuentra, el que estudia, aprende más. Entonces no temas, ¿no? Sé que hay muchas cosas que cuando hemos creído o pensamos que tenemos fe segura, nos desestabilizan, ¿no? Pero no, al contrario, vamos con fe, y te animo, no dejar estos cursos, seguir preparándote. No es que, claro, no es que tratamos de entender todo esto en un solo momento y ya, no. Es gradual. Yo también, no es que ahora con compartir el curso ya sepa plenamente toda la Sagrada Escritura. Voy comprendiendo, ¿no? Y cada vez que comento un pasaje en la Biblia, el comentario nunca es lo mismo. Si se acuerdan, ¿no? Los siglos litúrgicos son A, B y C, y los textos vuelven a repetirse, pero el mensaje que el sacerdote da o lo que se va leyendo nunca es lo mismo, nunca cansa. Por eso uno dice, es que a esta misa ya fui hace 3 años y ahora es el 4º año, no, ya escuché, no, nunca pasa con el mensaje de Dios eso, ¿no? Aunque la lectura sea la misma, en el espíritu es el mismo Dios que habla y por lo tanto Él es el que nos hace vivir en la verdad, ¿no? Igual para nosotros en el seminario esto ha sido cuestionamiento, ¿no? Porque decíamos, entonces, ¿hasta qué punto es palabra de Dios y hasta qué punto es palabra humana, ¿no? Tampoco vamos a colorear, ¿no? Porque me parece que hay una Biblia donde está bien coloreado, donde dice, estos son lo que Dios habló y estos son humanos. Tampoco vamos a llegar a ese extremo, ¿no?
de colorear cuáles fueron las cosas dichas por Dios y cuáles no, simplemente la palabra de Dios es uno y ni siquiera es un libro, diría yo, no, la verdadera palabra de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo, ¿no? De ahí tratamos de entender con la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a esa única palabra de Dios que es Jesucristo, ¿no? Entonces, no temer, porque el texto, bueno, igual se corrompe, ¿no? La Biblia, en algún momento hay gente que me pregunta, madre, ¿cómo hago? Mi Biblia está viejita, tengo miedo de botarla a la basura. Hay gente que tiene miedo de quemar, pero la verdadera palabra, así en el sentido total, es Jesucristo, ¿no? Todo lo demás es un intento, digamos, de entender, de tratar de entender a Él, de tratar de vivir mejor, ¿no? Entonces, ahora, habiendo comentado de esa manera, vamos a pasar al Nuevo Testamento. El corazón del Nuevo Testamento ciertamente es la revelación plena, es Jesucristo, ¿no? Y ahí está, el primer género literario, si se quiere entender desde los términos así de estudio, es el Evangelio, que significa la buena noticia, ¿no? Anuncio oral. Recuerden también el Evangelio no es un escrito para un pueblo, o sea, no es una receta para nuestro tiempo. Si estamos pensando así, estamos equivocados, porque no es una receta, no es que fue escrito pensando en nosotros. El Evangelio es testimonio de vida. Los evangelistas, como se llaman, ¿no? Los 4, vivieron con el Evangelio, o sea, con esa buena, nueva, viviente, que es Jesucristo, y cada uno ha sacado lo mejor de esa vivencia. Por eso, los 4 evangelistas. Y decimos al inicio, ¿no? Anuncio oral. Se anunciaba de manera oral, como cuando una tradición de familia se pasa de hijos, pero de boca a boca nada más. O sea, no hay un libro, ¿no? Sino una historia que se cuenta, que nuestros abuelos vinieron de tal sitio, que mis padres eran de Huamanga y aquí ya vivo en Lima 40 años y de ahí nacieron los hijos, los nietos. Es historia oral, o sea, no está escrito, ¿no? Entonces también el Evangelio, esa buena noticia era oral, ¿no? La noticia de la salvación predicada y hecha presente por Jesús. Y eso también da testimonio Romanos 1 y después Primera de Corintios 9. También Marcos es quien aparece, ¿no? Es quien parece haber incluido esta palabra, Evangelio. Lucas aplica el término a la tradición apostólica. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, dice, el Evangelio, esta buena nueva, es Jesucristo. Aunque el contenido del Evangelio sea básicamente histórico, no se trata ni de una biografía, porque no es biografía de Jesús, ¿no? Ni una colección de historia, tampoco es una colección de historia. Ni de un relato literario de alguien, sino es la vivencia de cada uno. Según el documento Vaticano II, se trata de una síntesis de la tradición apostólica de los apóstoles, adaptada a las necesidades de la Iglesia para las que se escriben con un estilo propio de proclamación, como cuando ustedes en un curso que se dan de igual modo para todos, cada uno toma una manera, una actitud y lo aplica, ¿no? Su estructura viene dada por un esquema tradicional, influenciado por el querigma. El querigma es el primer mensaje, el primer anuncio, iniciando por el bautismo de Jesús en Juan y culmina con la confesión de una fe. Juan es una confesión de fe, un testimonio actualizante, ¿no? El Evangelio de Juan es una confesión de fe. Es lo que Juan vivió, él en un escrito nos ha hecho llegar y eso nos sirve de testimonio y es palabra de Dios, ¿no? Testimonio actualizante, o sea, es más cercano a nosotros.
Hechos de los apóstoles, historia religiosa al estilo de las historias bíblicas del Antiguo Testamento, porque va narrando cómo fue la vida de los primeros cristianos, pero ahora en el Nuevo Testamento, en el que muestra los avances del Evangelio hasta los confines de la tierra. Por ejemplo, en los Evangelios de manera general, hay un primer anuncio que dice, solamente ustedes tienen que evangelizar a los de casa, por ejemplo, al pueblo de Israel. Después se va a hablar de que el evangelio tiene que ir hasta los confines de la tierra, ¿no? Es un proceso. Es como cuando uno dice, mira, este curso me encantó tanto que me lo voy a apropiar y es mío y me gustó tanto, pero luego termino comunicando a otros y digo, oye, qué interesante ese curso que lleve, porque aprendí más. Entonces, no solo te quedas tú, sino que comunicas, ¿no? Y esto es lo que pasa también, así a manera de resumen, en los evangelios, ¿no? La presencia de Pedro y Pablo siempre en los hechos. Y la polémica judaizante está básicamente superada, ¿no? Entonces, hay ya una división entre el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Que es básicamente el catolicismo. Cartas paulinas. Género epistolar, carta, ¿no? De carácter circunstancial. Las cartas, recuerden, siempre son circunstanciales. Se escribe frente a cada circunstancia particular, dirigidos a destinatarios concretos y conocidos, ¿no? Normalmente una carta se redactaba, ¿no? Ahora ya no es común redactar cartas, dirigido a destinatarios concretos y conocidos. Tienen una formulación clásica. Está el remitente, está el destinatario, la fórmula del saludo, el cuerpo de la carta y los saludos finales. Pablo cristianiza las fórmulas comunes, ¿no? De la manera como se usaban las cartas. Él usa ese esquema. Por ejemplo, Filemón. Toda la carta de Filemón es una recomendación, ¿no? Una carta en la que se recomienda. Gálatas es una consulta concreta, como preguntando, oye, Gálatas, ¿no? Los de Galacia, el pueblo de Galacia, ¿qué está pasando con ustedes? Porque me he enterado que ya no viven según la fe, que están perdiendo la fe. Una consulta, ¿no? Para pedir, por ejemplo, ¿no? Una carta polémica, Primera de Corintios, ¿no? Nos hemos enterado, me he enterado que entre ustedes hay cosas, hay algunos que se han metido a hacer escándalos, ¿no? Un poco entre denuncia y consulta está eso. Romanos, una carta doctrinal en la que se dice esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ustedes están equivocados. Ustedes ¿no? vivan bajo estas indicaciones, una carta doctrinal. Efesios, una carta abierta para el que, bueno, pues se lo tomen de la mejor manera. Está esa carta, ¿no? Primera y segunda Timoteo es una pastoral sapiencial, ¿no? Carta pastoral sapiencial, o sea, una carta en la que se indican las pautas para vivir en la fe y de una manera sabia. En Hebreos tenemos un sermón y las demás cartas parecen a las actuales homilías católicas, ¿no? Se hablan de temas diversos, se trata de guiar al pueblo de Dios. Apocalipsis, revelación, desvelamiento de algo oculto. Este género floreció entre los siglos cercanos a la era cristiana. La apocalíptica es hija de la profecía, ya que se desarrollan algunos elementos como la misión, ¿no? En estas nuevas, ¿no? En esta nueva manera de escribir en Apocalipsis, ya propiamente el libro, ahí está el tema de la misión. La apertura hacia el futuro, porque se abre a un futuro, ¿no? La comunicación de los misterios de Dios y la simbología, hay mucha simbología. Apocalipsis nace, mira, recuerden, nace en un contexto de crisis, especialmente de las persecuciones. Imagínense, escribir una carta,
un texto en un contexto de persecución, ¿cómo será? Entonces, más que tener miedo a asustarse de profecías del futuro, es un texto que se ha escrito en un contexto de crisis, en la época de persecuciones, cuando se hace necesario. Imaginemos nosotros en tiempo de guerra, ¿cómo nos comunicaríamos con nuestros familiares para darles ánimo, para sustentarles, para que no caigan en la desesperación, ¿no? Cuando se hace necesario sostener a la comunidad y animarlas a resistir. Es esto lo que pasa en Apocalipsis, es una invitación, ¿no?, a resistir, a decir, este tiempo de crisis va a pasar, las persecuciones van a pasar, Cristo es más fuerte, la fe puede más, y se sirve de tantos símbolos para dar ese mensaje. Los 4 bloques del Nuevo Testamento buscan anunciar la buena nueva de la salvación. Sin embargo, dentro de estas formas, ¿no?, también hay subgéneros. Los evangelios, distinguimos las palabras, el mensaje, y las que tienen que ver con hechos de los apóstoles. Ahí encontramos sentencias lógicas, por ejemplo, ¿no?, los proverbios, los que también hay en el Antiguo Testamento. Quizás muestran a Jesús como el maestro de la sabiduría. Frases hechas y consagradas, como dice, a cada día le bastan sus afanes. No te preocupes del mañana, de lo que vas a comer. Cada día tiene sus afanes, ¿no? Entonces es una sentencia lógica, es un proverbio sabio. Dice, no, a cada día le bastan sus afanes, entonces no tienes por qué preocuparte de lo que pasó o de lo que pasará mañana, simplemente confía en Dios. Palabras sapienciales, palabras proféticas y apocalípticas, ¿no? Proféticas, ya sabemos, que anuncian la buena noticia, que denuncian el mal, y apocalípticas, que son para animar a los que están en persecución. Tenemos sentencias legales y reglas de la comunidad. Cuando, por ejemplo, en Hechos se habla de que los primeros cristianos todo lo ponían en común, ¿no? Vendían sus chacras, vendían sus casas y lo ponían al servicio de los demás, ¿no? Todos vivían en común, cosa que ahora ya nadie hace. Pues, ¿quién va a vender su chacra para dar, digamos, hacer el bien común, ¿no? Distintas manifestaciones de Jesús sobre distintos aspectos de la ley y la piedad judía, ¿no? Palabras autorreveladoras. Jesús habla en primera persona y manifiesta su conciencia mesiánica. Cuando preguntan, y para ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Cuando Jesús hace esa pregunta, ¿no? Palabras autorreveladoras. Enseñanzas en parábolas. El recurso más utilizado por Jesús, las parábolas son narraciones desarrolladas a partir de una comparación o una imagen. La esquema de la parábola es introducción, la narración, que es el cuerpo, y la aplicación. Y suele componerse en un lenguaje figurado, ¿no? Lo que íbamos diciendo, la oveja y el pastor, la viña y los racimos. Metáfora también, ¿no? Una comparación continuada, lo que habíamos escuchado. Comparaciones también están, ¿no? ¿A qué podremos comparar, ¿no?, a esta generación, ¿no? Como cuando los niños cantan cánticos y nadie baila, cantan lamentaciones y nadie llora, ¿no? Compara también. Narración de ejemplos, hay otros ejemplos. Fórmulas de fe y confesiones cristianas están presentes. En himnos primitivos, desde antes, por ejemplo, que se han actualizado, ¿no? Los himnos primitivos son los que ya estaban presentes en otros personajes en el Antiguo Testamento, que en este caso especial es el Magnificat y el Benedictus, ¿no? El cántico de Zacarías y el cántico de María, que han sido tomados del Antiguo Testamento y se han hecho propios, y al final María y Zacarías cantan. Fórmulas mixtas, hay algunos textos combinados también.
textos litúrgicos forman formas de amén, el aleluya, el hosana, el alabá, el maranatá, ¿no? Cuando habla de Cristo viene, ya un poco con el contexto de Adviento, ¿no? Cristo viene, estén preparados, allá en el camino, ¿no? Eres digno también, ¿no? O aleluya, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de Domingo de Ramos, cuando a Jesús reciben con las palmas, está el aleluya, en otro momento está el amén, ¿no? Es decir, así sea lo que Dios quiera para nosotros, lo que Dios quiera para su pueblo, eso es bueno. Y finalmente hemos acabado compartir del día de hoy. Si hay algunas preguntas, vamos a responder, tratar de responder para finalizar, porque estamos a qué hora, a 8:48 en Perú y aquí en Brasil 10:48. A ver, preguntas, aunque sea por curiosidad, no importa si no es del tema. Algunos me parece que son monitores y lectores, y no sé qué más, si alguno canta también en coro, o es acólito, no sé. Pregunten. Nadie levanta la No mano. se anima. Eso está grave, grave, grave. Irma María de la Cruz. Te escuchamos, Irma. Después está Héctor, también lo levantó. Irma primero. Hermanito, tu audio. El micrófono, digo, su micrófono. Ahora no. ¿Cómo está usted, padre? Buenas noches. Ahora sí. Gusto de escuchar y así también. Yo muy bien, muchas gracias. Gracias. Quería hacerle una consulta. Yo soy lectora y bueno, pues ya nos dan, en la parroquia nos dan ya todo preparada la munición, ¿no? La pregunta era, en algún momento, a veces las municiones las tiene que hacer el monitor. ¿Eso se estila siempre? ¿Se hace así? ¿Tendríamos que ser creadores de la munición? Exactamente, usted mismo lo ha dicho. Normalmente se sugiere que haya un grupo de liturgia que lo prepare. Y si ustedes no están, digamos, completamente preparados, pueden servirse de los recursos que hay en Internet, pero eso no significa de que lo tomas y lo aplicas, no, sino que primero el grupo de los lectores o monitores tienen que leer, hacer una especie de lección divina y elaborar el contexto, la munición. Porque puede ser que uno encontró una munición en el Internet, pero no se adapta a la capilla o a la parroquia donde estoy, porque puede salir, o puede ser que yo por ejemplo, imaginamos ya, puede ser que yo pertenezca a una parroquia de La Molina y después tengo que aplicar, no sé, en algún lugar periférico donde la mayor parte de la gente es de la sierra, por ejemplo, sin discriminar a nadie, ¿no? El lenguaje es distinto, ¿no? Entonces, es necesario, es preciso trabajar. Y si alguien lo ha trabajado, bien por él, pero usted, por ejemplo, Irma, ¿no? Usted que hace munición, ¿cuántas veces ha sacado provecho de hacer una munición? O sea, provecho espiritual, digo. Porque usted no solamente es quien cumple con el mandato de leer la munición, sino que antes de la misa usted ya sacó provecho de la palabra de Dios, porque ya se ha empapado de la palabra de Dios que se va a leer en la misa, ¿no? Y mientras lee durante la misa también saca provecho, o sea, antes, durante, saca provecho de la lectura que se va, o sea, no es que ya, bueno, tú eres la que más, digamos, la más presentable eres tú, no, tú eres la que mejor lee y lee tú, pero ¿y el provecho espiritual dónde está? Entonces, un poco, ¿no? La invitación, o sea, preparar munición, reunirse, si es posible, reunir al coro, porque el coro tiene que saber de la celebración,
los monitores tienen que saber y los lectores si puede estar el sacristán o la sacristana. Es todo un grupo de trabajo. O sea, hacer una especie de lección divina, elaborar y todos conozcan el esquema de la munición. Entonces, eso es la recomendación. Bueno, sería bueno que sea así, ¿no? Sí, su micrófono está desactivado otra vez. Ahí está. Gracias, padre. Muy amable, gracias. Bendiciones. Héctor Limay, escuchamos. Después Buenas noches, Alicia padre. Chávez. Ante todo, felicitar por su magnífica exposición. Padre, usted ha enfocado de que debemos basarnos también en el género en el cual la lectura se expresa, ¿no? Y en ese sentido, ¿usted recomienda que los salmos, que son esencialmente poéticos, se deben dar cantados? Prioritariamente, desde los documentos de la iglesia se sugiere que sean cantados. Si no es todo el salmo, al menos la parte de antífona y luego el contenido del cuerpo, se puede leer e intercalar, ¿no? Incluso en la diapositiva, en alguna parte hemos visto, se puede acompañar con órgano, con guitarra o con algún instrumento, pero que sea suave, ¿no? Porque también en esto reconozco que hay coros parroquiales que les gusta, pero hasta más no poder subir el volumen y lucirse ellos y no la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en una iglesia, en una misa, y por ejemplo, ¿no? La voz del sacerdote o de los que leen debe estar un poco más alto a lo que canta el coro, ¿no? Pero la mayoría de los coros parroquiales tienen esa tentación de subir al máximo la guitarra, el órgano y que todo suene y parece algo festivo, pero ¿dónde queda la palabra de Dios? Si es un concierto católico, entiendo, ahí uno se luce y alaba con todo su cuerpo y baila, pero en una misa hay que dar, digamos, un poco el respeto, ¿no? Ciertamente festivo, pero también solemne y se respeta, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Respetar ese espacio y básicamente los salmos deberían ser cantados. Tal vez no de lunes a viernes o sábado, los domingos sí o sí deberían ser, ¿no? Cantados en su totalidad todo el salmo o en todo caso donde no hay, tratar de cantar la primera parte, la antífona y después acompañar. Es eso. Eso es Héctor. Alicia, escuchamos. Bien. Buenas noches con todos, padre, buenas noches. Agradezco este curso que de verdad está muy, muy provechoso y exactamente, bueno, coincidiendo con mis antecesores, los compañeros, ¿no? Con las opiniones que daban respecto al Salmo y a las lecturas que usted indicaba, ¿no? Bueno, yo integro por aquí por donde he venido a vivir una capillita que es muy chiquita. Habemos 3 personas básicamente que como que movemos todo. Yo estoy a cargo de las catequesis, de la monición, de la lectura, de poner el altar y soy la secretaria del grupo. Entonces son como varias responsabilidades porque, bueno, es un grupo muy, muy pequeño. Trato de organizarme de tal manera que en todo podamos realizar el trabajo. En cuanto básicamente a las lecturas, a veces hay esto de que vienen, es cierto, ¿no? Lo que usted dice, reunirnos antes de, ¿no? Para poder sacar el provecho, o como nos dice la misma, ¿no? En las clases anteriores, tengo que primero yo entender lo que dice la lectura, interiorizarla para después expresarla, ¿no? Entonces, o sea, no es entonces, ¿qué pasa de que a veces aquí ya le tocó, por ejemplo, a 3 personas durante la semana, se le dice, hermano, mire, esta semana le toca a usted leer la primera lectura, yo voy a hacer el Salmo y la segunda lectura. Pero ¿qué pasa? Que llega el domingo y, bueno, las personas ya tienen que estar los que van a leer sentados adelante y por ahora no viene 1 o 2. Entonces, a veces la otra hermana encargada se va ya, que lea esta chica y que lea este chico. Y se van a leer. Entonces,
no es dable, yo creo, ¿no? Que quizás no es dable esa situación, o sea, ¿cómo hacer en esos casos? Porque pues el chico o la persona, el hermano o la hermanita que viene a la misa, o sea, de frente va a leer, a veces tartamudeando, se quedan ahí, y otra cosa de que como que no se entiende la lectura, ¿no? Entonces, es imprescindible entonces que nos podamos entonces reunir con anterioridad para poder hacer también las prácticas de las lecturas que vamos a realizar, porque es que no es, a veces, ¿no? Yo un poco reincido en esto, no es hacer de un momento a otro y así nada más. A veces creo que les caigo pesada un poco, ¿no? Porque en ese sentido trato de organizar de tal manera, ¿no? O sea, ver ya esto, cómo podamos organizarnos con las lecturas. La monición, hay un librito que tenemos acá, hay unos libritos donde está ya la monición de entrada y también para las lecturas, y están las peticiones también, y eso, bueno, ya lo vamos leyendo. Yo me turno con otro señor más que hace la monición, y bueno, de ahí la lectura y esto, ¿no? Pero lo que yo le decía a la hermana Chio también era que no solamente es, ya le mando la lectura y listo, y lo practica, pero no solamente es, o sea, practicarlo, ¿no? Claro, vocalizarlo y hacer una buena lectura, sino también justamente eso, la interiorización de la lectura, ¿no? Eso es lo que, padre, ¿qué recomendaciones me puede dar ante estas situaciones? Bueno, ciertamente comparto contigo, Alicia, ¿no? Y a ninguno, creo, del grupo, de los que estamos aquí ahora en Meet, a ninguno nos gustaría que nos sorprendan y nos digan, ya, tú lee, ¿no? Por más que seamos lectores, a ninguno, porque primero crea fastidio, ¿no? Porque pues, ni siquiera estaba por leer, pero bueno, uno o sea, siente ese fastidio naturalmente, pero si ya sabías una responsabilidad, entonces es necesario que repases, ¿no? Y justamente se habla no de cumplir simplemente una obligación del padrecito tal o de mi parroquia, sino sacar provecho de la palabra de Dios, porque el detalle es que la persona que lee no salga traumatizado de la misa, ¿no? Porque ni siquiera pensaba leer ahora ante un público. O sea, ¿qué provecho saca? En vez de hacer un bien, le hacemos un mal a la persona, porque tal vez la siguiente ya no va a ir porque le van a sacar, porque, la vez pasada leíste, tú vuelve a leer, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y la recomendación ciertamente es que los que ya llevan grupos estén preparados para todo. Si algún hermano, una hermana no llega, tú tienes que estar dispuesto a suplir, porque tú tienes que hacer, bueno, somos misioneros ya de por sí por el bautismo, entonces tenemos que tener claro que la palabra de Dios tiene que llegar en la mejor condición a los hermanos. No podemos dar cualquier cosa, ¿no? Hablando, por ejemplo, de comida, no es que a un visitante a tu casa le vas a dar cualquier cosa, no, le tratarás de esforzarte en dar algo, ¿no? Si no tienes comida, prepararás algo, te prestará de alguien, ¿no? Como cuando en el pasaje bíblico, ¿no? Cuando el que ha recibido visita va a donde su vecino y le fastidia, no molestes que estoy con mis hijos durmiendo, pero por la insistencia le va a dar el pan, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Insistir, ciertamente, Alicia dice, puedo ser la que fastidia, la que hace perder la paciencia a los demás, pero es eso, ¿no? Mentalizando eso como cuando dice, ¿no? El celo de tu casa me devora, soy celoso por las cosas de Dios y por lo tanto tengo que preocuparme, y si tengo que ser fastidio para los demás, bueno, pues es la palabra de Dios que fastidia, es como una espada de doble filo. Y es eso, ¿no? Entonces, servir de la manera más humilde, porque tampoco aquí se trata de decir es que aquí yo soy la que manda, ¿no? Soy la, ¿no? Soy o sea, me disculpo, a ver, nadie que se llama soy la, ¿no? Soy la que abre la puerta, soy la que, o sea, no se trata de ser soy la, sino de servir de la manera más humilde y por lo tanto, ¿no? Como decías, Alicia, la recomendación es que las personas que ya llevan grupos estén dispuestos a todo. Si no hay alguien, o sea, prever, no pensar antes de que por si acaso voy a ensayar el salmo, también puede ser que por alguna razón de la vida que no entiendo, la que iba a cantar salmo no va a llegar. Entonces voy a estar preparado, ¿no?
Al menos esto es claro para nosotros los sacerdotes, al menos yo cada vez que estudio y comparto temas, estoy, digamos, plenamente consciente de que puede ser que haya una misa en la que nadie, por más bueno que sea, va a querer leer, entonces yo debo hacer, me ha pasado a mí muchas veces, he tenido que leer la primera lectura, he tenido que leer el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. O sea, no voy a esperar que alguien venga. Entonces yo sé como sacerdote que en algún momento, a falta de lectores, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y lo mismo debe pasar con ustedes. O sea, estar preparados, o no decir, bueno, pues el monitor de turno le quede, bueno, piña para él porque él quede mal, no. Hay que estar, ¿no?, dispuestos. Y en todo caso, cuando no vamos a poder, hay que avisar. Puede ser que alguna cosa haya pasado en mi vida, porque nadie está libre de nada. Avisar y decir, hermano, por favor, no voy a poder, o hermana, no voy a poder, por favor, no, ayúdame, reemplázame. Esa es la manera correcta. Y prepararse, como les digo, hay que sacar provecho. Saquen provecho de la lectura, de la monición. O sea, no solamente aparezcan, o sea, cuando la misa empiezo a leer y decir, ese lugar me toca, yo debo leer. No, nadie lee porque le toca o porque se ha ganado ese puesto. Siempre es un honor leer la palabra de Dios y hay que estar preparados. Eso es. Exacto. Agradecerle, Padre, por su tiempo, por lo que ha hecho con nosotros, como le dije antes de comenzar el curso. Nos desmenuza la Biblia, ¿no?, tan específico que uno se queda así con ganas de apuntar todo y nos quedan muchas cosas de pronto por analizar. Y espero que nuestros lectores, los monitores, los que han terminado recién un curso, pues se den cuenta de todo lo que hemos estado viendo. Muchas veces a mí también me gana de pronto el tiempo y nos damos cuenta de que todo lo que nosotros hacemos o leemos de manera vocal está en la Biblia y hay que ponerle mucha espiritualidad. Muchas veces les he pedido, hagan esa lectio que es tan importante. ¿Qué te quiere decir a ti la palabra de Dios? Lo dijo en la primera diapositiva el Padre, ¿no? Es Dios hablando a través de nosotros. No puedo hablar yo con una vocecita que con las justas me escucho, que con las justas abro la boca. Entonces prepárense, denle la importancia de vida a estos cursos. Así nomás no encontramos cursos como estos. Entonces aprovechen. Dios nos da una nueva oportunidad y como dice el Padre, a veces hay que estarles rogando para que estudien. Pero bueno, yo siempre digo, Dios es el que llama. A veces me gana a mí la humanidad, pero yo digo, Señor, tú eres el que llama y al final dejo que Él actúe, ¿no? Cada uno de ustedes también tiene sus temas, sus tiempos y siempre agradecerles que se tomen ese tiempo, ¿sí? Y a los que se quedaron en esta reorganización de la escuela, de la comunidad virtual que tenemos, agradecerles por incluirse, por quedarse. Vamos a tener charlas gratuitas, así como estas, ¿no? Con el Padre Efraín, con otros profesionales también en medios de comunicación. Vamos a tener charlas de manera gratuita para la comunidad, para la escuela, porque es una escuela. Antes de irnos, quiero hacer un hincapié en algo, ¿sí? Que obviamente he observado y que esto es comunicación para todo, hermanos, por favor. Como les dije hace un momento, caridad, ¿sí? Voy a hacer ahorita un pequeño ejemplo de qué es lo que está sucediendo en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Muchas veces nos colocamos en grupos, ¿sí? Yo me pongo, qué bonito, me pongo en mi grupo, y de pronto uno, ¿no?, manda los mensajes y todo, y de pronto desaparezco, ¿no? Es como que yo estoy hablando con ustedes y de pronto me voy. Y se fue. No, De pronto se fue, ¿no? Y ya no, bueno, hay personas que no estamos en el grupo y de pronto se salió, ¿no? Tal persona se salió. Entonces digo, pero, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No le gustó, hay muchas cosas y eso es algo que a mí me preocupa, porque recuerden que
hasta con eso nosotros hablamos. Si yo envío un mensaje y no me contestan, ¿qué significa? Bueno, pues que no le importó, que no sabe qué contestar. Si ustedes están en un grupo, no solamente en el de la escuela Voces, en otros grupos, y ustedes quieren salirse, ustedes saben que hay un administrador de ese grupo. Se escribe, ¿no? Administrador, ¿no? Padre, Alicia, qué sé yo. Voy a salirme, tengo muchos grupos, gracias. Y me salgo. Pero no salirse, porque esto es comunicación. Esto es un medio de comunicación. Si yo me quiero salir, escribo, ¿sabes qué, padrecito, Alicia? Gracias, no voy a continuar, ya, yo lo entiendo, ¿sí? Yo lo entiendo. Hay personas que ahora ya están aprendiendo, pero hay otras que no, de pronto uno manda los mensajes que obviamente los que mandamos no es que mandamos por mandar. Se piensa, padre, voy a mandar esto, está bien, pero de pronto se salen y uno dice, ¿qué pasó? Padre, está levantando la mano. Eso, solamente quería recalcar lo que un padre italiano nos había dicho en algún momento, ¿no? Y el verdadero falta de respeto no es alzar la voz e insultar, sino a veces decir voy a estar simplemente por compromiso, ¿no? Y él decía, es mejor decir un sí, cuando estás seguro, y decir un no, cuando es no, cuando no vas a poder, que después al último momento no tratar de justificar. Y tenía razón, ¿no? O sea, muchas veces uno para no quedar mal dice, bueno, voy a estar, pero ni tenía la intención de... Eso importa mucho. También en algún momento he compartido este tema, ¿no? El lenguaje no verbal, porque también esto afecta a los monitores, lectores, ¿no? Porque puede ser que tengas tu presencia en la parroquia, pero tu cara dice otra cosa. Pero entonces esta señora ha venido por compromiso porque la cara que tiene, mira, entonces el lenguaje no verbal habla mucho más de lo que nuestras palabras pueden decir, ¿no? Entonces, por lo tanto, un poco comentando lo que decía Alicia, ¿no? Cuando uno está en un grupo, en una casa de visita, dice, gracias, me voy, chao, me aburrí, me cansé, no me gusta, y hasta se respetan, o sea, no es que se obliga. Entonces, gracias, Alicia, por el comentario, y también agradecerles a los que permanecen en el grupo o en la nueva comunidad, ¿no? Porque había antes un montón de grupos, como 15 más o menos. Lamentablemente he tenido que borrar algunos. Bueno, los que verdaderamente quieren, aman a Dios y aman formarse, permanecen con nosotros, y bueno, pues estamos ahí con Alicia ofreciendo cada cierto tiempo cursos y bueno, formación, ¿no? Puede en algún momento tener algún costo, o en otro momento simplemente gratuito, y es de mucha ayuda, ¿no? Entonces, normalmente todos nosotros estamos acostumbrados a invertir muchas cosas en cosas materiales, pero para la fe, para Dios, ¿cuándo invertimos? ¿Cuántos tienen una buena Biblia, un buen catecismo, unos buenos manuales, ¿no? Para sí mismo, para crecer como persona, para crecer como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Cuántos, no? Entonces pregúntense, y agradecer de manera especial a Alicia. Y bueno, pues vamos a ir finalizando, creo ya, ¿no? No sé si hay algún comentario más. Sí, eso es. sí, padre. Solamente decirles que para el mes de junio, recuerden, para la escuela, si ustedes por pertenecer a la escuela, porque si están en la escuela es porque han llevado un curso, ¿no? De técnica vocal. Hay algunos que son bastante asiduos, que no quieren seguir trabajando, quieren seguir practicando, bienvenidos. En el mes de junio vamos a tener una charla también gratuita para los integrantes de la escuela sobre lo que es la oratoria y la proclamación de la palabra. Porque hay momentos en los que podemos leer la Biblia, pero hay otros momentos en los que damos temas y charlas. Entonces, en el mes de junio estén atentos a la comunidad, porque vamos a tener una charla, ya está programada, solamente estamos viendo el tema, la fecha, y para que ustedes también puedan participar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre les acompañe. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones. Muchas gracias, Muchísimas Padre. gracias.